En el año 1880, un médico y microbiólogo alemán, Robert Koch, fue pionero en la microbiología médica al trabajar con diferentes enfermedades infecciosas como el cólera, el carbunco y la tuberculosis. Koch, en la misma línea que Louis Pasteur, años antes, logró probar la teoría germinal de las enfermedades infecciosas y tras sus investigaciones en tuberculosis fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1905. En 1880, Robert Koch estableció los llamados postulados de Koch, que deben cumplirse para decidir si un determinado microorganismo es el agente causal de una determinada enfermedad infecciosa. El primer postulado o criterio para definir una enfermedad infecciosa dice que en una enfermedad infecciosa el microorganismo causante se encuentra en el enfermo en todos los casos de esa enfermedad. El segundo criterio indica que el microorganismo debe poder ser cultivado a partir de los productos o secreciones del enfermo en todas las ocasiones. El tercer criterio indica que el microorganismo, cuando es inoculado a un animal sensible o susceptible, en ese animal se debe reproducir la enfermedad. Y el cuarto criterio indica que el microorganismo debe poder ser de nuevo recuperado, es decir, se lo llama cultivado, a partir de ese animal experimentalmente infectado. La aplicación rigurosa de los postulados de Koch permitió el rápido descubrimiento de los distintos agentes etiológicos de la mayoría de las enfermedades infecciosas importantes. En 1883 se descubrió el cólera, en 1887 la fiebre de Malta, la brucelosis, en 1905 se descubrió la sífilis. Tenemos que aclarar que con posterioridad al establecimiento de estos postulados de Koch se descubrieron los virus, que son microorganismos que no crecen en medios artificiales sin células, como lo hacen las bacterias. Por otro lado, también actualmente se sabe que existen enfermedades que para su desarrollo requieren la colaboración de más de un microorganismo y que algunos microorganismos, como vamos a ir viendo en el transcurso de la materia, son capaces de causar no una sola enfermedad, sino diversas enfermedades. Pero los postulados de Koch siguen siendo la base de los criterios que deben establecerse al momento de definir que una determinada enfermedad es una enfermedad infecciosa. Entonces, ¿qué son las enfermedades infecciosas? Son las enfermedades provocadas por agentes patógenos que pueden ser de etiología viral, bacteriana, parasitaria o micótica. Estas enfermedades infecciosas pueden ser de transmisión directa o de transmisión indirecta. Cuando son de transmisión indirecta, son a través de vectores, que pueden ser biológicos o mecánicos. Ahora bien, ¿cuáles son los factores involucrados en el desarrollo de una enfermedad infecciosa? Existen 6 factores involucrados. El primero es el agente causal, esto es la noxa biológica y entonces ahí vamos a tener o bien una enfermedad infecciosa de origen bacteriano, de origen viral, de origen micótico o de origen parasitario. El segundo factor involucrado es el reservorio y esto es un lugar animado o inanimado que necesita la noxa para vivir, que es fundamental para su desarrollo. El tercero, la puerta de salida del agente, es decir, cómo sale el agente a partir de ese reservorio. El cuarto es el modo de transmisión de esa noxa, ese modo de transmisión que dijimos recién que puede ser directo o indirecto y que lo vamos a ir viendo en detalle. El quinto factor involucrado es la puerta de entrada en el nuevo hospedador o en el nuevo huésped. Y por último, la susceptibilidad de ese hospedador, que tiene que ver con las condiciones higiénico y sanitarias, inmunológicas propias de ese hospedador. Todos estos factores se pueden enlazar entre sí
a manera de eslabones de lo que se llama una cadena epidemiológica. Es decir, una enfermedad infecciosa puede ser descrita como una cadena epidemiológica. ¿Para qué nos sirve el conocimiento de esta cadena epidemiológica? Porque al conocer la forma de enlazarse de esa cadena epidemiológica vamos a entender cuestiones que van a tener que ver con la prevención, con el tratamiento, con el desarrollo de la enfermedad y que van a poder describir de manera precisa qué es lo que ocurre con una determinada enfermedad infecciosa. Respecto al agente causal, que es el primer eslabón de esta cadena epidemiológica necesario para la producción de una enfermedad infecciosa, el agente causal es el agente etiológico, también conocido como noxa biológica. Puede ser una bacteria, puede ser un parásito, hongos o bien pueden ser virus y priones. Hay algunas características que tienen que tener estos microorganismos o agentes etiológicos para poder producir la enfermedad. El potencial de ese microorganismo para desencadenar el proceso infeccioso va a depender fundamentalmente del número de organismos presentes, que también se llama inóculo inicial, de la virulencia de ese microorganismo, es decir, de la capacidad para provocar daño, y por otro lado de la capacidad para traspasar la puerta de entrada del hospedador, o en este caso de nuestro paciente. En esta tabla podemos observar las características diferenciales de cada una de esas noxas biológicas, de bacterias, hongos, de los parásitos y de los virus. El tipo de célula, el genoma, la reproducción, las estructuras principales, el tamaño y la morfología general y el metabolismo. Respecto al reservorio, dijimos entonces, cuando presentamos los factores involucrados, que el reservorio es cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, donde normalmente vive y se multiplica el agente infeccioso. El reservorio es fundamental para la supervivencia de ese agente infeccioso. Si nosotros pensamos como reservorio un hospital y dijimos que puede ser de origen animado o inanimado, cuando pensamos en el origen animado de este reservorio, la noxa o el agente puede diseminarse a través del equipo de salud, a través de sus manos, de los pacientes, de las visitas. Cuando pensamos en el reservorio inanimado, pensamos en el ambiente hospitalario, en las mesadas, en los quirófanos, en los medicamentos, en los alimentos, en el instrumental. El conocimiento del reservorio de un determinado agente etiológico es fundamental para el control de la enfermedad infecciosa provocada por esa noxa biológica. Respecto a las vías de salida del reservorio y la entrada a un nuevo hospedador para producir la infección, estas vías de salida y entrada van a depender del tipo de reservorio. Es importante aclarar que para que cualquier enfermedad infecciosa se pueda desarrollar, los microorganismos tienen que abandonar el reservorio. Si el reservorio va a proceder de un ser humano, tienen numerosas puertas de salida según donde esté ubicado ese reservorio. Entonces, es así que si el reservorio es el tracto digestivo, la puerta de salida va a ser a través de la boca, del ano, y la forma de transmisión será a través de la saliva, de los vómitos, de las heces, de tubos de drenaje nasogástricos. Si pensamos cualquier infección en donde el reservorio es la vía respiratoria, la puerta de salida será la nariz, la boca, una traqueostomía, y entonces el vehículo de transmisión, los estornudos, las gotitas de flush, la tos, el hablar, las secreciones respiratorias, en el caso de una infección nosocomial, los tubos endotraqueales. Si pensamos en una infección de transmisión sexual,
cuyo reservorio sea el aparato reproductor. La puerta de salida será la vagina, el pene y el vehículo de transmisión, la orina, el flujo vaginal, el semen. Si el reservorio es la vía urinaria, la puerta de salida será el meato urinario y los vehículos de transmisión, la orina o una sonda vesical. Otros pueden ser la conjuntiva ocular, heridas provocadas en la piel, la vía transplacentaria, la sangre como reservorio, y entonces la puerta de salida son heridas abiertas, punciones, interrupciones de la integridad cutánea o de las membranas mucosas, y el vehículo de transmisión, cualquier objeto que haya estado en contacto con ello. Respecto a la vía de entrada al nuevo hospedador o al paciente para producir la infección, la piel es una barrera para la mayor parte de los agentes infecciosos. Cualquier rotura, cualquier agresión a la piel, una lastimadura, un corte, cualquier accidente, puede servir como puerta de entrada. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que la mayor parte de los organismos utilizan como puerta de entrada la puerta de salida que usaron para abandonar el reservorio. Esto permite, de alguna manera, comprender cómo es la evolución de las distintas enfermedades infecciosas y, como vamos a ver más adelante, cómo prevenirlas también, ¿sí? El conocimiento de esta vía de entrada y de la vía de la vía de salida del reservorio y la entrada al nuevo hospedador permite, de alguna manera, tomar medidas profilácticas y de prevención para evitar contraer la enfermedad infecciosa. Respecto a los mecanismos de transmisión, es importante saber que la mayor parte de las enfermedades infecciosas son transmisibles. Ahora bien, ¿cómo ocurre esa transmisión? La transmisión del agente etiológico o la noxa biológica al hospedador o paciente, hospedador susceptible, puede ocurrir de dos maneras. O bien por contacto directo o bien a través del contacto indirecto. Entonces, la transmisión puede ser por contacto, que es la más importante, contacto directo o transmisión directa, a través de besos, secreciones nasales, relaciones sexuales, vía parenteral, a través de fluidos corporales. El agente entra en contacto directo con el hospedador. O bien puede ser una transmisión indirecta, en donde existen vehículos o motorizadores de la relación entre el agente y el hospedador. Entre ellos alimentos, agua, sangre o bien mediante vectores, que son insectos o animales que van a transferir los microorganismos al hospedador. La transmisión por contacto directo es la más frecuente y puede suceder por contacto directo de una persona infectada a un hospedador o bien por contacto indirecto a través de los fomites u objetos contaminados. Algunos ejemplos de enfermedades infecciosas y el tipo de transmisión. El caso del sarampión es una enfermedad viral y se desarrolla por contacto directo entre un paciente infectado y un paciente sano. La hepatitis puede ser o bien por contacto directo o bien por contacto indirecto a través de aguas y alimentos. La rabia, que es una zoonosis, y también es una enfermedad viral y se produce por la mordedura de animales infectados. El SIDA, ¿sí?, que se produce por contacto directo de fluidos corporales, es una enfermedad que puede ser catalogada de transmisión sexual, pero también puede adquirirse a través de sangre contaminada u otros fluidos. La tuberculosis, que es una enfermedad bacteriana y que es transmitida a través del aire o el contacto directo con esputos de pacientes enfermos. Esas secreciones tienen al bacilo de la tuberculosis y entonces ahí se produce la infección. El cólera, que es otra infección bacteriana transmitida por una bacteria que se llama Vibrio cólera, es de transmisión indirecta a través de aguas y alimentos. El tétanos, que es otra enfermedad bacteriana y se produce por transmisión de Clostridium a través de objetos inertes contaminados con las esporas de la bacteria. Pie de atleta
que es de origen fúngico o es una micosis, y es por el contacto con superficies húmedas que estuvieran contaminadas con el hongo. La candidiasis, que también es otra micosis, es por contacto directo. La malaria o paludismo, que es una enfermedad parasitaria y se produce o se transmite a través de la picadura de un vector, que es el anófeles, un mosquito. Podemos pensar en la enfermedad de Chagas, que es otra parasitosis, que se produce entonces por la transmisión vectorial. Una de las formas es la vectorial a través de la vinchuca. Es decir, que hay una multiplicidad de enfermedades infecciosas, cada una tiene unas características especiales respecto a la forma de transmisión, y esa forma de transmisión condiciona también a esa cadena epidemiológica. Respecto a la susceptibilidad del hospedador, es importante tener en cuenta que hay poblaciones o tipo de pacientes que son mucho más vulnerables que otros y que son más susceptibles a adquirir enfermedades infecciosas. Hay algunos factores condicionantes que tienen que ver con esa susceptibilidad, y entre ellos se encuentra la edad, el estado nutricional e inmunológico del paciente. Respecto a la edad, es importante destacar que tanto los recién nacidos y los ancianos son más vulnerables a adquirir las distintas enfermedades infecciosas. Por otro lado, respecto al estado nutricional, es importante tener en cuenta que la desnutrición o la mala alimentación también es un riesgo. La herencia, ¿sí? Inmunodeficiencias primarias, hereditarias, van a disminuir los mecanismos de defensa. El estrés físico o emocional, el estrés físico está relacionado y el emocional con la elevación del cortisol, y esto actúa como antiinflamatorio y de alguna manera hay una disminución de la resistencia a la infección. Por otro lado, tratamientos o origen metabólico de determinadas producen inmunodeficiencias, la radioterapia, los medicamentos antineoplásicos, los antiinflamatorios, como es el caso de los corticoides, los antibióticos, que pueden tener efectos colaterales al matar la flora residente y entonces permite una proliferación de clones de bacterias que pudieran llegar a ser resistentes o una disbacteriosis. Los procedimientos invasivos, ¿sí? Cuando se daña la piel o cuando se penetra durante ciertos procesos, cavidades estériles del organismo. Cualquier enfermedad, como puede llegar a ser la enfermedad pulmonar crónica, que produce un deterioro de la acción ciliar y un debilitamiento de la barrera mucosa y entonces de alguna manera condiciona a ciertas infecciones respiratorias. La diabetes como enfermedad metabólica, el incremento de la glucosa sérica, la afectación del estado vascular periférico, ¿sí? Provoca entonces una mayor susceptibilidad. La enfermedad vascular periférica, ¿sí? Por inhibición del flujo sanguíneo, las quemaduras, ¿sí? Debido al deterioro de la integridad de la piel. Es decir, que existen ciertos condicionantes que de alguna manera van a determinar que haya poblaciones más susceptibles a sufrir enfermedades infecciosas. Cualquier otra afección que de alguna manera tenga impacto sobre la inmunidad, el caso, por ejemplo, de el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, ¿sí? La infección por VIH, la destrucción de barreras estructurales, de mecánicas, bioquímicas, y por otro lado cualquier cosa que afecte los mecanismos efectores de esa respuesta inmune específica y no específica. En esta diapositiva, simplemente para recordar qué es lo que pasa cuando un microorganismo se enfrenta con un hospedador, es decir, con un paciente, qué es lo que ocurre en las primeras horas, una vez que logra sortear
la barrera epitelial introducirse, en las primeras horas hay una inmunidad innata, no específica, que va a tratar de eliminar a ese microorganismo, la fagocitosis, la presencia del complemento, de las células natural killer, y en el caso que dentro de las 10 a 12 horas después de la infección no pueda ser eliminado, va a actuar entonces la inmunidad específica adaptativa a través de la formación de anticuerpos y de las células T efectoras. El resultado va a ser o bien la eliminación del agente extraño, o bien en el caso de que los factores de patogenicidad y la persistencia de ese microorganismo logre sortear el sistema inmunológico del paciente, ese paciente va a enfermar. Bueno, muy bien, entonces para ir terminando con esta primer clase introductoria, vamos a hablar de prevención y profilaxis, que sería el último eslabón de esta cadena epidemiológica. Mediante acciones de eficacia contrastada, nosotros podemos romper esa cadena de infección e interrumpir el proceso infeccioso. El primer eslabón de la cadena, recuerden entonces, que es el agente etiológico. ¿Cómo se interrumpe la cadena en ese primer eslabón? Se interrumpe mediante la práctica concreta de la limpieza, de la antisepsia, de la desinfección. Se pueden proponer algunos criterios de utilidad como guías, la educación sanitaria, el lavado de manos, la aplicación de las medidas de bioseguridad, como profesionales de la salud, pero también la educación sanitaria y la aplicación de la bioseguridad en cada uno de los pacientes, el uso del preservativo, el uso de medidas de barrera, los alimentos seguros, una buena higiene personal y un saneamiento ambiental, agua potable, la adecuada eliminación de las excretas, el uso de insecticidas en el caso de la eliminación de ciertos reservorios, la fumigación y por supuesto el esquema de vacunación completo. Bueno, y a continuación un glosario de términos técnicos que se usan en esta disciplina y que deben conocer y empezar a familiarizarse con ellos.